tal? Con el gusto de siempre les saludo desde los estudios de La Opinión de Yucatán para llevar hasta usted lo que ha captado nuestro radar alternativo, que tanto en el plano local como en el nacional seguramente tendrá ya en su memoria cosas importantes que contar. Y bueno, pues nos espera una semana pasada por agua, mi estimado Hinder, a reserva de lo que tú digas en el espacio. Fernando Río Rosado, no, así es, así vienen los pronósticos del día de hoy y bueno, hay que tomar las previsiones. Y por cierto, ya está refrescando en las noches, ¿eh? Sí, y ayer muy agradable con el eclipse. Ajá. Fue un espectáculo sí, natural. Es que ¿cuántos cuentos generó la luna? Un fenómeno astronómico normal, pero bueno, siempre hay que hacer... Hasta los lobos aullaron. Bueno, tenemos notas locales para ustedes, hemos recorrido el éter con el radar alternativo y tenemos la siguiente información. Robo de identidad de Mérida sienta precedente. Luego de que se descubrió un caso de robo de identidad en Mérida, Yucatán, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, PRODECON, reveló que investiga más casos similares en diferentes partes del país. Tenemos otros casos muy similares que avanzan. Creemos que en el corto plazo van a tener el mismo resultado a favor del contribuyente y en otros recabamos evidencia, dijo Francisco Javier Ceballos, subprocurador de protección de los derechos de los contribuyentes de la PRODECON. Según el funcionario entrevistado en la capital del país, en el caso de Mérida, la autoridad detectó que un contribuyente reportaba ingresos inferiores a los depósitos que se registraban en su cuenta, por lo que fue requerido por el SAT. Después de varios meses de investigación, se determinó que ese contribuyente fue víctima de un robo de identidad, así que el funcionario exhorta a todos a que cuando vean ese tipo de anomalías, las reporten a la PRODECON. Yucatán, tercer lugar nacional en chikungunya, con 559 casos confirmados. Yucatán se ubica en el tercer lugar nacional entre los estados del país con más casos de chikungunya, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud Federal. Según la información que W Radio publica en su sitio web, Guerrero ocupó el primer lugar nacional con 1.490 casos confirmados, de los cuales 985 son mujeres más y 515 hombres, casi al 2 por 1. En segundo lugar está Colima con 705 casos y luego de Yucatán sigue Michoacán con 311. La Secretaría explicó que entre las medidas preventivas están los que ya conocemos, que incluyen la fumigación aérea y terrestre en calles y avenidas, sobre todo en las colonias en donde se han registrado más casos, y prevenir a la población sobre las medidas que deben tomar en sus hogares para evitar que el mosco transmisor se reproduzca, sobre todo en esta temporada de lluvias. Y en otra nota en que coincidentemente Guerrero y Yucatán vuelven a estar relacionados, nos informan que en agosto reciente las menores tasas de desocupación entre las 32 entidades federativas del país se presentaron en Guerrero con 2.1%, Yucatán con 2.7% y Campeche con 3.0% de la población económicamente activa, o sea, la población de más de 12 años en edad de trabajar. Según reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, apuntó que la tasa de desocupación a nivel nacional fue de 4.7%, casi el doble del 2.7 de Yucatán, 4.7 por sea de la PEA durante ese mes, proporción menor que la observada en el igual mes de 2014 cuando fue de 5.2%, bastante alta en ese entonces. Las mayores tasas de desocupación en agosto se registraron en Tabasco con 6.5%, Nayarit con 6.4% y Estado de México con 5.8%. Bueno, en cuanto al clima, un centro de baja presión con potencial para desarrollo ciclónico se localizará al norte de la península de Yucatán, lo que ocasionará precipitaciones muy fuertes en Quintana Roo y Yucatán y fuertes en Campeche, según el reporte que dio a conocer esta mañana el Servicio Meteorológico Nacional. En su reporte por regiones, el organismo dependiente de la CONAGUA indicó que para la península de Yucatán habrá cielo medio nublado a nublado, 80% de probabilidad de lluvias muy fuertes en Yucatán y Quintana Roo y fuertes en Campeche, que podrían acompañarse de ambiente templado a muy caluroso, viento de 20 a 35 km por hora, con rachas de hasta 50 km por hora. En una nota deportiva, el yucateco Gerardo Rojas conquistó medalla de oro en espada varonil individual al vencer en la final de la especialidad a jalisciense Ricardo Amador por puntuación de 6.8 en el marco del primer selectivo nacional de esgrima 2016 que se disputa en las instalaciones del gimnasio de usos múltiples del Polideportivo CODE Revolución en la ciudad de Guadalajara. El hecho que es digno de destacar, dada la antigua tradición que tiene Jalisco en este deporte, en tanto que Yucatán está todavía abriéndose paso la esgrima.
El certamen es clasificatorio para la Olimpiada Nacional que se realizará en el estado de Chihuahua. Es lo que tenemos de información local para ustedes y ahora vamos con la información nacional en la voz y figura de Fernando Río Rosado. Gracias, Inder. Fíjate que ayer estaba viendo el eclipse y de repente sentí que me picó un mosquito, lo maté, pero no tuve la precaución de revisarle las patitas y tenía pintas blancas, es decir, no sé si era un mosquito bueno o un mosquito malo. Ahí les cuento en los próximos días qué tal me trato. Debías ayudar a la secretaría contando los huevos, los huevecillos. ¿Ah, sí? Sí, mira, para saber dónde atacar. Al próximo lo agarro, lo guardo en un frasquito de esos que traen comida para bebés y se los llevo a las personas expertas, efectivamente. Bueno, en el ámbito nacional, los libros de texto gratuitos seguirán sin costo, pues sí, si no ya no serían gratuitos. Sí. Los libros de texto gratuitos seguirán distribuyéndose sin ningún costo para los padres de familia, para el Estado si lo tiene. El próximo ciclo escolar, que es el que ya está corriendo, aseguró y el que viene, aseguró el titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer. El funcionario criticó que en las redes sociales se haya difundido información que advierte que los libros de texto tendrán un costo. Tratan de destabilizar y de crear animadversión contra el gobierno. El secretario Aurelio Nuño reafirmó, ociosos y malintencionados, que las cuotas escolares no son obligatorias y por lo mismo no se les puede condicionar la educación a los niños. En otro tenor de cosas, la Secretaría de Relaciones Exteriores promulga acuerdo para cooperación de energía nuclear entre México y Rusia. Esta dependencia promulgó un acuerdo entre ambos gobiernos para la cooperación en el campo del uso pacífico de la energía nuclear. De acuerdo con el documento, ambas naciones desarrollarán y fortalecerán la cooperación de este tipo de energía de conformidad con sus necesidades y prioridades. Rusia y México garantizan la seguridad y la protección radiológica, que ya son elementos importantes para asegurar el desarrollo económico y social. Por otra parte, y siempre en el ámbito pues un tanto nacional y otro poco internacional, la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, participó en la segunda reunión ministerial entre la Alianza del Pacífico y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Esto fue en la ciudad de Nueva York, que ahí se encontró con el ministro, su homólogo de Egipto, con quien hay algunas cuentas pendientes por los daños causados a los connacionales que fueron atacados por error en el desierto ahí en ese país. 8 de ellos fallecieron. La Cancillería mexicana señaló que el encuentro se llevó a cabo en el marco de los trabajos del 70º periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas y en el segundo encuentro ministerial entre ambos bloques. Al finalizar, se acordó trabajar en forma conjunta para fortalecer la cooperación birregional de manera gradual. Por otro lado, oiga usted esto, Cispas, es que de repente pido en casa que las películas de terror, pues cambiemos de canal. Esos programas detectivescos en donde los muertos abundan. Claro que me dicen, sí, nada más que los muertos de mis programas, cuando el director dice corte y queda, se levantan, se quitan el maquillaje y se van a su casa. Los de los noticiarios no. Y son esas las verdaderas películas de horror, las que vemos en los noticiarios como este. La Procuraduría General de la República ha localizado 121 cadáveres en 62 fosas clandestinas en Iguala. Ahí donde usted camina, de repente se le va el pie y no es un topo el que hizo un agujero, una madriguera. Es desgraciadamente una fosa. A partir de que comenzó la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en octubre del año pasado, pues empezaron a descubrir. En lo que va del sexenio, la dependencia informa que en el país se han descubierto 321 cuerpos en 158 fosas desde agosto de este año, la mayor parte de ellas en Guerrero, Jalisco, Michoacán y Morelos. De acuerdo con la autoridad, se ha atendido a la población y obtenido muestras genéticas de personas que se acercaron a la PGR para localizar a sus familiares y los que no. Se anuncia el calendario de comparecencias en el Senado. El presidente de la Junta de Coordinación Política, nuestro coterráneo, el senador Emilio Gamboa, anunció el calendario de comparecencias de los secretarios de Estado ante la Cámara Alta como parte de la glosa del tercer informe de gobierno. Las reuniones abren con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el próximo martes,
y concluirán con la procuradora Arely Gómez González el 8 de octubre. Ella se convertirá en la primera mujer titular de la PGR en comparecer. Bien, Enrique Peña Nieto asegura que México asume la Agenda 2030 como un compromiso de Estado. Desde la sede de la ONU en Nueva York, el presidente Peña Nieto aseguró que México asumió de esta manera el compromiso para el desarrollo sostenible. Dijo que en el país se sumarán esfuerzos para cumplir los objetivos planteados y transformar positivamente la vida de millones de mexicanos, así como contribuir al desarrollo mundial. En torno a los objetivos del milenio 2015, el mandatario considera que estos reflejan la voluntad y el compromiso de las naciones para responder a los desafíos sociales, económicos y ambientales de nuestro tiempo. Yo me quedo con esto para que usted tenga a cambio el editorial de nuestro compañero y amigo David Heredia. ¿Cómo estás? ¿Cómo inicia la semana? Bien. ¿Qué encontraste? ¿Qué te inspiró hoy? Pues mira, Fernando, Kinder, David. Lo que voy a leer, porque es una cosa que hemos escrito el día de hoy, es algo que se tiene que reflexionar muy profundamente. Es algo que se ha venido machacando, por así decirlo, durante un año exactamente, el día de ayer, y estoy refiriéndome al caso Ayotzinapa. Y lo he titulado de la siguiente forma. Ustedes tal vez se acuerden de aquel famoso actor James Dean, que hizo una película que se llamó Rebelde sin causa. Bien, finalmente aquel joven motorciclista, por cierto, un ídolo de aquella época, los 57, finales de los años 50, pues demostró por qué era un rebelde sin causa. Pero aquí es donde yo lo he titulado: ya no hay líderes sin causa. El presidente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, don Beltrones, dijo que es indispensable aquilatar la seriedad del compromiso presidencial y que los actores políticos y sociales deben actuar con responsabilidad ante la exigencia de justicia de los familiares de las víctimas de Ayotzinapa. En un comunicado, el dirigente nacional del PRI mencionó que el presidente Enrique Peña Nieto, quien recibió en días pasados a los padres de los normalistas de Ayotzinapa, mostró sensibilidad ante el dolor de los afectados. La indignación y el dolor de los familiares de las víctimas tienen nuestro respeto y consideración sinceros, por lo que los actores políticos y sociales debemos proceder con responsabilidad al sumarnos a su exigencia de justicia, sin utilizar la tragedia con propósitos políticos y mucho menos dar pie a que se aliente la violencia y el encono social con actos fuera de la ley, expresó el líder tricolor. No dar el carpetazo. Por ello dijo, es indispensable aquilatar la seriedad del compromiso presidencial de no dar por concluida la investigación y resolver el caso, ya que los padres de los 43 normalistas y el gobierno de la República comparten la exigencia de que haya justicia, se sepa qué pasó con cada uno de los jóvenes y se juzgue a los responsables. Beltrones Rivera manifestó que el PRI respalda las acciones anunciadas por el gobierno de la República para hacer una investigación que no deje dudas, atender las recomendaciones y líneas de investigación que ha propuesto el Grupo Internacional de Expertos Independientes, los argentinos. Además, asegurar la atención de las víctimas, hacer nuevos peritajes y crear una fiscalía especializada para la búsqueda de personas desaparecidas que sea parte de la Procuraduría General de la República, la famosa PGR. En el terruño, nuestra corresponsal viajera Cecilia Gama estuvo en la Plaza Grande de Mérida para recoger algunas impresiones de los bochitos marchistas indignados
por la desaparición de los 43 estudiantes ayer domingo 27, al cumplirse un año del multicitado caso Iguala. Al preguntarle a nuestra corresponsal, ¿cómo te fue? De plano me contestó, no hay sustancia, porque no es su causa, y de plano no hay liderazgo. Y lo dijo en un tono triste. Así las cosas, Ceci se vio decepcionada, sin nada que escribir, pues al preguntarles a los varios de los ahí presentes, estos no sabían ni dónde queda el estado de Guerrero, mucho menos el municipio de Iguala, ni siquiera eran quiénes eran sus autoridades en aquel entonces. Solo repetían, vivos se los llevaron, vivos los queremos, portando pancartas y pensando tal vez en la inmortalidad del cangrejo. No se trata de desestimar estas protestas, decimos reiteradamente, sin ton ni son. Lo que sí queda claro es que no existe una causa definida, no hay liderazgo y una conclusión, no a su pedo, como diría el picoso compadre Chiles. Este mismo tema lo volvimos a vivir ayer mismo al estar en un establecimiento esperando un transporte de carga. Vi a un pequeño niño recogiendo un letrero donde se exhibían precios de las mercancías expuestas. La sorpresa fue que el niño se sentó en un taburete y agitando la pancarta repetía, vivos se los llevaron, vivos los queremos, Peña es un asesino. Así varias veces hasta que su madre le quitó el letrero y se lo llevó a su carro muerta de la pena. Lo cual me dice que ese tema tan trillado a lo largo de un año por prensa, radio, televisión, internet y más cuchufletas comunicativas ya permeó hasta en los cerebros nuevos de paquete. Se los dejo de tarea. Pues vaya que es una tarea complicada porque a un año de distancia no se ha podido resolver con claridad y con un juicio aceptable lo que sucedió esa noche. Tenemos datos aislados. No hay, bueno, al menos yo no lo he percibido. ¿Quién es? A ver, este es el responsable de esto y aquel hizo la otra parte y estos tendrán tal castigo y aquellos el que les merecen y corresponde. Lo que dice David evidencia, sobre todo el caso triste de ese niño que el letrero que estaba alzando era no tenía nada que ver, eran unos precios. Ese detalle evidencia la manipulación de la que ha sido objeto el movimiento este. Y lo que tú dices, Fernando, creo que ya se ha dicho, pero no se ha insistido mucho, en que está bien definido que en el asesinato estuvieron las dos policías, la de Iguala y la de Ayotzinapa, la de Cocula y de Iguala. Entonces yo veo que ese asunto se está volviendo una cosa más amplia, en la que hay tres puntos que no se están diciendo, pero que subyacen allá y que son que a mí me parece que son la razón de que se esté alargando, prolongando y tomando como bandera. La primera es que no se quiere subrayar tanto que en el origen están en las policías municipales. Las policías municipales son órganos de poder y de represión sobre las cuales casi no hay control. Por eso el mando único en Yucatán es tan importante. Y en ese sentido, el involucramiento de los partidos políticos tampoco se quiere señalar. El PRD está metido hasta el ajo en el origen de ese asunto. Partidos políticos y policías municipales. Y las otras dos cosas. Se ha generado esto en un medio en el que la pobreza es muy marcada y data de hace décadas. Guerrero y Oaxaca son los estados más pobres del país. Los muchachos de Ayotzinapa y sus familiares son gente que viven en una miseria que lleva décadas y generaciones y están permeados de esa pobreza ideológicamente, ¿no? ¿Y la manipulación? Y la manipulación que empezamos. Y la tercera, David, sería el asunto de la falta de credibilidad en la impartición de justicia. Son esas tres cosas. El involucramiento de partidos y policías municipales, la pobreza que está debajo de esto y la desconfianza en la impartición de justicia. Pero dígame una cosa. Normalmente el uniformado
obedece órdenes. Sí, por eso. Al policía le dices, aquí no pasa nadie, se tiene que dispararle para que no pase. Pues, para hacerlo. así será. No hay margen de maniobra. Entonces, ¿quién le ordenó a la policía municipal? ¿Quién le ordenó? Que el alcalde de Iguala y Cocutla, bueno, y esos municipios eran gobernados por PRD. Y entonces, ¿por qué Peña? No soy defensor de oficio del no. presidente de la República. Pero, ¿por qué Peña asesino? ¿Por qué no? Pues esto de Peña asesino ya lo han cacareado mucho en todo. Mira, grandes retos. Pues igual Calderón grandes retos. El Calderón era su famosa guerra contra el crimen. Es lo mismo, la gente se va por lo más fácil. Grandes retos ha tenido este gobierno al ser. Recuerden el origen de Peña. Peña no nació del PRI, nació de una empresa televisiva. Bueno, que era un priista, que lo toman y lo abanderan por ahí. Recuerden que cuando eso ya teníamos 12 años de gobiernos panistas, sí, y el PRI estaba en tercero o cuarto lugar de la banca. Retoma esto, lo embisten con todo el glamour que se necesita para una candidatura de este tipo. Le dan una pareja a modo. Y así lógicamente todo esto viene en contra de todo el aparato mediático que existe en la capital de la República y sus satélites alrededor de los estados. Y dos, los partidos políticos, y algo que yo he dicho aquí en corto, pero lo tengo que decir, no ha habido un manejo realmente político por parte de la Secretaría de Gobernación. Ha habido torpeza. Ha habido mucha torpeza y ha habido ligereza y le han dejado muchas las riendas y a esto se ha llegado. A esto que el niño, aquí es donde hay que remarcar que el niño, ya en su cerebro existen esas cosas. La mamá desesperada, porque yo vi como angustiada, le quitó el letrero y lo tiró a un lado y se lo llevó al carro. Pero el niño ese seguramente que ha estado viendo televisión o en internet o donde sea, todas estas cosas. Ya lo que tiene que seguir haciendo aquí el gobierno es quiénes son verdaderamente los responsables de esto y vamos a darle vuelta a la página. Mira que cuán grave es la situación general del país. Veíamos ahorita en la nota que leía Fernando sobre las fosas que hay, sobre todo en muchos estados, con cientos o miles de desaparecidos que hay en todo el país, están enterrados en algún lugar. Pero qué tan mal está la situación que el gobierno, el origen de su torpeza en Ayotzinapa, es haber confiado en que la masacre de 43 tipos iba a pasar inadvertida. ¿Pero cómo? Tardaron en reaccionar. Y yo les preguntaría algo, si yo les recomiendo a alguien para que venga a trabajar aquí o a sus casas, y ese alguien resulta un bandido, pues ciertamente yo no me tengo la culpa, yo no les robé, pero mi recomendado sí. Alguna responsabilidad tengo, cuando menos debo ofrecerles mi colaboración para tratar de esclarecer qué fue lo que sucedió y castigarlo. Al revés, él es el culpable. Correcto, pero yo te lo recomendé, vamos a buscarlo. Te refieres al PRD claro. En Iguala. No te voy a decir, pues yo no sé, tú aceptaste, yo te lo mandé y tú lo recibiste. Pues ahí queda, y que nuestros amigos que nos ven y nos escuchan saquen también sus conclusiones y que nos digan qué es lo que realmente se tiene que hacer. Ni hablar, ya a veces por justos pagan pecadores y no por uno, pues la opinión se generaliza. Pero bueno, en efecto, algo hay que hacer, este tema tiene que tener una conclusión, y una conclusión que seguramente no dejará satisfechos a todos, pero cuando menos que sea algo presentado con verdad. Bien, pues hasta aquí nosotros concluimos nuestro análisis de este día. Estamos iniciando la semana, seguiremos viéndonos en los próximos días que le restan hábiles. Y la lluvia, tanto, cuídense de la lluvia. Seguirá lloviendo. La lluvia, pues es buen tiempo. Agua es vida. Si sale a la calle, no olvides sus paraguas. Sí. Y tenga mucho cuidado al manejar. Hasta pronto. Buenas tardes. A todo el equipo, David. A nosotros.